Dice, escribe al ángel de la iglesia. Recordemos que el ángel hay dos posturas: o el pastor principal de la iglesia en Pérgamo, o un ángel específicamente. Gracias. Y la iglesia está en Pérgamo, ¿ok? Esto es una ciudad. Vamos a hablar un poquito de eso porque Cristo mismo describe la ciudad de Pérgamo como el trono ¿de quién? De Satanás. Entonces, quiero que tengan un poquito más de contexto de qué es esta ciudad, ¿ok? Vamos para que veamos el mapa. Básicamente, si lo ven bien, Patmos está ubicado como por aquí. Patmos es donde está Juan. Juan envía una carta y esa carta, si pueden ver la forma en la que transita por todas ellas: Éfeso, Esmirna y Pérgamo. Luego Tiatira, Filadelfia y la Odisea. Él envía la carta que llega al puerto y luego llega a Éfeso, para luego Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Filadelfia y la Odisea. Son iglesias que existían en ese momento, ¿ok? Hermanos, recuerden que cuando entramos al libro de Apocalipsis hay un montón de teorías en cuanto al libro. Debemos tratar de salir de esas teorías porque vas a encontrar de todo. Debemos tratar de que el texto hable y, conociendo el contexto de la ciudad, poder comprenderlo. Entonces, aquí se ubica Pérgamo en Asia Menor. Es importante, hermanos, que esto es la Turquía del día de hoy. Y así es como se ve. La ciudad estaba ubicada, hermanos, como a 300 metros de altura. Era una ciudad bastante espléndida. Era muy importante porque era un centro intelectual y religioso. Pérgamo, probablemente la palabra, Pérgamo es responsable de popularizar las hojas hechas con pieles de animales, que nosotros llamamos pergamino, ¿ok? Entonces ellos tenían una gran biblioteca con unos 200,000 rollos escritos. Básicamente Pérgamo era algo así. Ahora, quiero que vean esto nada más, porque Pérgamo está lleno de altares, santuarios, templos dedicados a muchos dioses. Por acá tenemos el altar a Zeus, por acá tenemos el altar a Dionisio, por acá tenemos el altar a un emperador, Trajanao. Y te vas a dar cuenta que esto era la antigua Pérgamo. Y hay un montón de dioses. Para el Dios que vos quisieras estar ahí, eso es como ir a un restaurante. Abres el menú y encuentras el Dios de lo que quieras. Estoy enfermo, voy al Dios de la curación. Estoy triste, voy al Dios de la borrachera. Soy infértil, voy al Dios de la fertilidad. Todo eso estaba ahí. Era un centro cosmopolita de religión. Hermanos, se vería algo así. Esto de acá, quiero que vean esto. Esto es lo que se llama el altar o el templo a Zeus, que tiene como una forma de trono. Hermanos, a Zeus se le llamaba el Dios Salvador. Vean la disyuntiva que están enfrentando los cristianos. Zeus era el Dios Salvador. También estaba el templo Atenea. Atenea era la diosa de la victoria, la patrona de la ciudad. Hermanos, también teníamos a Dioniso. Dioniso es el dios de la fertilidad y el vino. Qué peligrosa combinación. La fertilidad y el vino. Hermanos, estas prácticas religiosas para este Dios combinaban la borrachera con las orgías para alabanza a ese Dios. Wow. También tenemos un templo que era muy popular, dedicado a Asclepio. Asclepio era el dios de la curación y ese dios se simbolizaba por medio de una serpiente, que hasta el día de hoy se mantiene para la medicina el símbolo de la serpiente. Es probable que esta serpiente era un antagonismo con la idea cristiana de la serpiente de Satanás. Hermanos, el templo para Asclepio era un tipo de hospital, por eso era muy popular, porque se combinaba la medicina con la superstición y el oscurantismo. De hecho, dicen algunos autores que había un ritual en el templo de Asclepio donde los enfermos se acostaban a dormir y se quedaban ahí y soltaban serpientes y víboras, donde se acercaban a este enfermo y lo picaban supuestamente para sanarlo. Hermanos, en medio de esta ciudad
había gente que decía que el que sana era Dios. En medio de esta ciudad había gente que decía que Cristo es el Señor, no Zeus. Ahora, más importante ahí es que esta ciudad fue la primera en instituir el culto al emperador romano. ¿Van conmigo? Es la primera en instituir el culto al emperador romano. Al emperador romano, a un ser humano común y corriente, se le llamaba Dios y Salvador. Términos utilizados por los cristianos única y exclusivamente para Jesús. Hermanos, dedicaron altares a Augusto, a Trajenao o a Trajano y también a Severo. Todos emperadores romanos, todos seres humanos, haciendo que la ciudad no solo fuera idólatra y pagana, sino también era una mezcla de religión gubernamental. ¡Qué peligroso! Era la religión del gobierno. No solo estabas en contra de oponiéndose a la religión, sino al gobierno como tal. Y si te opones al gobierno, ¿qué hace el gobierno? Te ejecuta. Hermanos, esto es como ir a comer a un restaurante donde puedes escoger cualquier tipo de Dios. Ahora, quiero que por un momento se imaginen vivir ahí. Quiero que por un momento piensen cómo sería que tus vecinos adoren a Zeus como el Salvador. Que los amigos de tus hijos adoren al Dios del vino y la fertilidad practicando orgías y borracheras. Imagínate que los padres de los amigos de tus hijos adoren al emperador. ¿Cómo sería esa ciudad? ¿Cómo sería practicar el cristianismo ahí? Hermanos, todos estuvieran acechándote para acusarte de rebelión. Todos estuvieran viéndote, viendo a tus hijos para acusarlos para que murieran. ¿Cómo es ese cristianismo ahí? Tenías templos para cualquier Dios que quisieras, pero no había ni un solo templo cristiano. Podías ir a cualquier religión que quisieras, pero no había ni un solo templo cristiano. Pero aún así, óigame esto, aún en esta ciudad existía un faro de luz, pequeño, pero existía el evangelio. Había iglesia ahí. Wow. Había una pequeña luz del evangelio en medio de una ciudad satánica, como lo llama Juan. Y creo, hermanos, que realmente no valoramos lo que tenemos hoy. Mientras estudiaba esto decía, no valoramos lo que tenemos hoy. Hoy el congregarse es parte de un montón de cosas que están en nuestro menú diario o semanal. Hoy venir a la iglesia no es tan importante. Hoy tenemos muchas personas que tienen profesiones de fe, dicen creer en Cristo, pero sus vidas viven como les da la gana. Hoy todo el mundo puede decir que es creyente, pero ¿cómo sabemos realmente si lo eres? Hoy cambiamos de iglesia como si cambiáramos de zapatos. No me gusta esta por esta, no me gusta esto por aquello. Aquella tiene aire acondicionado, aquella tiene mejores baños. ¿Y eso qué? ¿Y a Dios qué le importa eso? Mientras esta gente perseguida no tenía dónde reunirse y probablemente en casas. Debatimos sobre si la música de acá me gusta más o allá, si la iglesia me queda muy largo o no. Pero querido hermano, para ellos solo había una iglesia, no tenían dónde escoger. Estos hermanos necesitaban congregarse. ¿Y saben por qué? Porque eran excluidos de la sociedad. No tenían a nadie, ni sus propias familias. A estos hermanos se les acusaba de infidelidad a Roma, de rebelión. Eran humillados, eran condenados a muerte. Como les dije el domingo pasado, perdían sus trabajos, perdían sus empleos. Todo por seguir al evangelio de Cristo. La pregunta sería, ¿realmente amamos al evangelio y a la portadora del evangelio que es la iglesia de Cristo? Hermanos, ¿realmente proclamas a Cristo como tu Señor sin importar lo que venga? Como creyentes necesitamos recordar fielmente, practicar el evangelio. ¿Y cómo lo hacemos? Con nuestros hermanos.
Wow. Eran humillados, enjuiciados y perseguidos injustamente por amor a Cristo. Imagínate lo que sería vivir en esa ciudad. ¿Te gustaría vivir en esa ciudad? Y en este contexto, vayan conmigo, es cuando Jesús dice, no lo tengo aquí, este es otro, es que Jesús dice, versículo 12, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice ¿qué? Esto, versículo 12. El que tiene la espada aguda de dos filos dice esto. La espada es símbolo de justicia y juicio. Vamos a Romanos 13:14 que dice lo siguiente. Está hablando del gobierno, de los magistrados. 13:14, pueden ver aquí adelante donde lean esto. Hablando del gobierno, los magistrados, dice que el gobierno es servidor ¿de quién? ¿De quién? Pueden leer aquí arriba. ¿De quién? De Dios. ¿Para el bien de quién? Nosotros. Para el bien de las personas. Pero si hacen lo malo, teme. ¿Por qué? Porque no en vano lleva la espada. Esta es la idea. La espada es este símbolo de juicio. Eso significa que tiene el poder para castigar a un ciudadano. Pues el gobierno es servidor de Dios y vengador para castigar a la que hace lo malo. Ahora, ¿qué tenemos en Pérgamo? El gobierno no es servidor de Dios acá, ¿es servidor de quién? ¿De quién? De Satanás. Vean el cambio, ahora tenemos a Pérgamo. Pérgamo también tiene la espada, pero esta vez no sirve a Dios, sirve a Satanás. Hermanos, esta idea de la espada, de la justicia e injusticia, está sacado de Isaías capítulo 11 versículo 4. Recuerden que tiene muchísimas alusiones al Antiguo Testamento, Apocalipsis. Isaías 11 versículo 4, hablando del Mesías que vendría, dice: sino que juzgará al pobre con justicia, fallará con equidad por los afligidos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su wow, y con el soplo de sus labios. ¿Qué dice? Oigan lo que va a hacer Jesús. Con el soplo de sus labios, ¿qué? Soplará el impío. Hermanos, probablemente en Pérgamo, ahí vivía el procónsul de la provincia, y la espada simbolizaba el poder legal de este procónsul para ejecutar a todos y cada uno de los creyentes condenados. Hermanos, lo que Jesús está diciendo es esto, presten atención. No temas a la espada de Roma, porque mi palabra es el verdadero juicio con poder a las naciones. Mi palabra librará un juicio que salvará a mis hijos y destruirá a los impíos. Jesús mismo está queriendo decir: no temas a la ejecución en Roma o la ejecución romana, porque yo ejecutaré a este pueblo impío, pagano y desobediente. Yo soy el verdadero juez eterno que tiene el poder para destruir a los que te humillan y oprimen. Iglesia de Pérgamo, ese es Jesús. Ese es a quien adoramos. Ese es quien está con nosotros, no en contra. Jesucristo nuestro Señor. De nuevo quiero que vean la importancia de Cristo con la iglesia. La iglesia es la esposa de Cristo, la autoridad de los creyentes en este mundo caído. Congregarse no es cuestión de venir a sentarse y cantar. Congregarse es cuestión de lealtad, fe y vida cristiana. Porque acá somos fortalecidos para no caer ante los ídolos de nuestra generación. Pérgamo era una ciudad que había sucumbido en la idolatría, la fornicación, la borrachera, el ocultismo, la adoración al emperador romano. Se había levantado este emperador como un tipo de anticristo que se oponía despiadadamente al evangelio. Pero ¿cómo describe Jesús a esta ciudad? Lo describe como, no tenemos nada ahí, ¿verdad? ¿Sí ven o no? ¿Ustedes está bien? No se preocupen. Lo describe como: yo sé dónde moras. ¿Dónde está qué? Wow, una ciudad completamente satánica.
yo conozco tus obras, donde está el trono de Satanás. Ahora, acá hay muchos eruditos y no tengo el tiempo para identificar todas las teorías de interpretación, pero hay muchos eruditos que se refieren a Pérgamo como el trono porque está en lo alto. Otros piensan que se refiere al trono porque el templo de Zeus que ya vieron tiene una forma como si fuera un trono, la parte abajo de un trono de esa época. Algunos piensan que se refiere al dios Asclepio, que era representado por una serpiente, y para los cristianos Satanás estaba establecida como una serpiente en el Génesis. Y aunque todas estas teorías pueden ser ciertas, me inclino más por identificar el trono de Satanás como una descripción espiritual de la ciudad de Pérgamo y no una descripción arquitectónica de la ciudad. Repito, me inclino más por esta idea del trono de Satanás, donde Satanás mora o habita desde una perspectiva espiritual que describe la condición pecaminosa y satánica de la gente de Pérgamo. Describe la idolatría, el desenfreno, envuelto en el culto al emperador que se oponía directamente al cristianismo. Es prácticamente un paralelo entre el faraón y el pueblo de Dios. El emperador se oponía al pueblo de Dios. Era un poder satánico influenciado por el mismísimo Satanás para matar cristianos. Ese es el trono de Satanás, una referencia a la oposición y persecución satánica que se vivía en Pérgamo, más que una referencia arquitectónica de la ciudad. Pero aún en medio de ese poder demoníaco, dice, me encanta esto. Digo, puedes prenderme aquí porque casi no me escucho, entonces estoy alzando mucho la voz. Guardas fielmente mi nombre y no has negado mi fe. Wow. En medio de esa ciudad se le dice a la iglesia, guardas fielmente mi nombre y no has negado mi fe. ¿Sabes qué significa guardar fielmente mi nombre? Eso es como cuando vas a dejar a un niño al kinder y no quiere ir. Se agarra del papá o la mamá se agarra hasta de los dientes para no irse. ¿Cuántos de ustedes han visto eso? Esa es la idea en griego de esta palabra. Es aferrarte a tal punto que si te sueltas te mueres. Imagínate estar en un barco a punto de caerse y tú estás sostenido y dices, de aquí nadie me bota. Esa es la idea. Eso es lo que ellos han hecho. Han agarrado a Jesús de tal forma que dicen, de aquí nadie me saca. No importa si es con muerte o ejecución o juicio, de aquí nadie me sacará, porque Cristo es todo para mí. Guardas fielmente mi nombre y no has negado mi fe. Son mejores que Pedro. Porque Pedro negó al Señor. Vean esta iglesia como es. Dice aún en los días de Antipas. Hermanos, no sabemos bien quién es Antipas, pero probablemente es un anciano o un líder de la iglesia en Pérgamo. Y algo interesante es que según la tradición, oigan acá, según la tradición, no tenemos respaldo de esto. Según la tradición, Antipas, ¿saben cómo murió? Lo pusieron en una olla, como una olla de bronce en forma de toro. Todos volvemos de aquí a Génesis, ¿verdad? Todos pensamos cuando adoraban al becerro de oro. Lo pusieron en una olla de bronce, lo metieron ahí y lo empezaron a calentar. Lo cocinaron vivo. Lo asaron vivo. ¿Y saben por qué? Porque él se opuso a negar, a adorar al César. Wow. Mi testigo, ahora me encanta. ¿Se acuerdan que capítulo 1, vayan conmigo, capítulo 1, en la última parte, Jesús hace una descripción de sí mismo? Juan ve una descripción de Jesús. Él ve con ojos de fuego. Él ve con una espada que sale de su boca. No es que Jesús se vea así, sino que cada elemento representa algo para cada una de las iglesias. ¿Por qué? Porque esta visión, esto lo he explicado bastante, esta visión la secciona y la pone en cada una de las cartas a las iglesias. O sea, repite las partes en cada una de las partes de las iglesias, de las cartas de las iglesias. Entonces, esto es importante porque Juan o Jesús se describe a sí mismo como el testigo fiel. Pero qué interesante, porque este Antipas
Este hombre que murió por adorar a Cristo y no al César, Jesús mismo le llama testigo, siervo fiel. Vean esto, Jesús toma un título de sí mismo para dárselo a este hombre que murió por causa del evangelio. ¿Qué mayor peso de gloria que es que Jesús te diga como él mismo se describe, testigo fiel? De hecho, la palabra testigo más adelante, por esta relación con Jesús, fue sinónimo de mártir. Mi mártir, que es un siervo fiel que por amor al evangelio murió. Fue muerto entre ustedes donde Satanás habita. Wow. Hermanos, esta es una iglesia increíble, pero no ha terminado. No todo es bueno. ¿Qué le dice? Versículo 14, vayan conmigo a versículo 14. Tengo unas cosas contra ti. ¿A quién le está hablando? Pueden ir aquí a la pantalla. A la iglesia de Pérgamo. ¿Ok? Tengo unas cosas contra ti. Porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam, la enseñanza de Balaam. ¿Cuál es esa enseñanza? Vayan al texto. La enseñanza es que se enseñaba a Balac poner tropiezo a los israelitas. ¿Ok? Pueden ver aquí como estoy tratando de armar los conceptos. Tienen una doctrina, una enseñanza que invita a poner tropiezo a los israelitas. Los israelitas es el pueblo de Dios. ¿Y cómo ponen tropiezo? Viene la segunda parte. Comiendo cosas sacrificadas a los ídolos y cometiendo inmoralidad. Esa es la doctrina de Balaam. Ahora, déjenme explicarles un poquito esto, porque al citar a Balaam, vamos acá, al citar a Balaam, está haciendo una referencia al Antiguo Testamento. Hay que entender esta referencia al Antiguo Testamento, porque Balaam y Balac, que lo tenemos por acá, son dos personajes que aparecen en Números del capítulo 22 al capítulo 24. Déjenme explicarte qué pasó. Balac, con C al final, presten atención, Balac era rey de una nación enemiga de los israelitas, del pueblo de Dios. Estaban en guerra. Entonces Balac decide contratar a un profeta. Ese profeta se llama Balaam. Entonces Balac, rey de Moab, decide contratar a un profeta para que el profeta pronuncie maldiciones al pueblo de Israel. ¿Van conmigo en la historia? Sí, préstenme atención. Si se acuerdan de la historia, Balaam intenta pronunciar maldiciones para Israel, pero Dios no lo permite. Entonces Balac intenta pronunciar, pero lo que dice es bendición y bendición y bendición. Pero el rey le dice, te contraté para maldecirlos. Y él dice, pues que no puedo. Pero ¿qué sucede? Si vamos más adelante en Deuteronomio te darás cuenta. Balaam aconseja al rey Balac, como no han podido derrotarlos con maldición, no han podido derrotarlos de frente, aconseja que ponga un campo de prostitutas cerca donde está el campo de los guerreros de Israel. Vean este profeta. Entonces él dice, acomoden un campo de prostitutas cerca de donde está el ejército de Israel. ¿Qué sucedió naturalmente? No debería ser naturalmente, pero ¿qué sucedió? Empezaron a prostituirse con los israelitas. Pero no termina acá. ¿Cómo contaminó al pueblo de Israel? No solo por inmoralidad sexual, sino que se los traían a celebrar ritos inmorales para adorar a otros dioses. Por ende, el pueblo de Israel terminó siendo contaminado. No de frente, no perdió, pero cayó en sus placeres y fue contaminado. ¿Y Dios qué hizo? Hermanos, Dios envió una plaga que terminó con la destrucción de 24,000 israelitas. Para Dios esto no es jugando la idolatría. 24,000 israelitas murieron. Esto es una historia triste, porque muchos de esos hombres fornicarios eran padres. Eso quiere decir que al día siguiente muchos niños se levantaron sin papás.
Sé que a veces leemos muertes en el Antiguo Testamento y lo pasamos por alto, pero eso es una historia triste. Muchos de estos fornicarios tenían esposas y se levantaron al día siguiente sin esposos. Fueron destruidos por Dios. Hermanos, todo por la idolatría y el desenfreno sexual de los israelitas. Pero esta historia deja una gran enseñanza para ti y para mí. El pueblo cayó no desde un ataque directo, sino por una sutil tentación al corazón pecaminoso. Vayan conmigo. El pueblo no cayó por un ataque directo, sino por una sutil tentación al corazón. Ahora, vean qué interesante. Parece mentira que la iglesia de Pérgamo, ni siquiera con la persecución, ni siquiera con la muerte, ni siquiera con el juicio, ni siquiera con nada de la maldad que había ahí, echó espalda para atrás, se mantuvo firme, pero sutilmente estaban dejando que sus pasiones, vean qué interesante, es más duro o más atrayente la pasión para el corazón que la misma muerte. Vean qué duro esto. Ni la misma muerte los hizo echar para atrás, pero sus pasiones los hizo permitir que esta doctrina entrara a la iglesia. Wow. Eso es prácticamente como que si hoy estuvieras aquí, ayer hubieras estado viendo pornografía. Estamos aquí, parecemos que todo está bien, pero sutilmente estamos dejándonos caer ante el pecado. Satanás había perseguido, afligido y ejecutado y la iglesia no negó su fe, pero ante la prostitución religiosa se estaba yendo. Hermanos, y déjame decirte esto, probablemente no tengamos los mismos ídolos que hubo en Pérgamo. Probablemente tú no vas a Heredia y tienes el templo de Zeus, el templo de... Hay un montón de templos en otros lados, pero probablemente no encuentras eso en Heredia. ¿Cómo aplicas eso a tu corazón? Hermanos, probablemente no adores a serpientes. Espero que probablemente no estés viviendo en orgías y borracheras. Pero nuestro corazón sigue siendo el mismo de la iglesia de Pérgamo. Nuestro corazón sigue siendo el mismo de los creyentes de Pérgamo y sabemos que según Juan Calvino el corazón es una fábrica de ídolos. Adoras lo que sea que pongas primero que Cristo. Esta exhortación es para que tú entiendas que tu corazón es igual de pecaminoso que ellos. Porque del corazón, dice Jesús, salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Todos nosotros tenemos ese corazón. Hasta el pastor. No, por estar aquí arriba no tengo ese corazón. Todos tenemos ese corazón que se inclina a los homicidios, a los adulterios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios y las blasfemias. Tal vez no hayas matado a nadie, pero con solo tener en tu corazón un odio o un enojo por una persona, dice Jesús, ya lo has matado, ya eres culpable de asesinato. Con solo que llames tonto a tu hermano, ya eres culpable. Con solo que veas una mujer pasar o un hombre y lo desees, eres culpable de fornicación. Wow. Nuestro corazón es pecaminoso y dice que es sumamente engañoso. Es por eso que necesitamos de otros, porque nuestro corazón es engañoso. Nuestro corazón puede victimizarse a tal punto de ver a los demás como los malos y yo soy el bueno. O mi corazón puede ser tan orgulloso de no pedir perdón porque yo hice, porque se lo merecían. Hermanos, todos sufrimos de idolatría, como dice Kevin DeYoung. Estamos muy felices de tener a Dios en nuestras vidas, siempre y cuando que Él ocupe solo una parte de nuestras vidas. Todos queremos a un Dios de búsqueda trivial.
Todos queremos a una deidad que me sane cuando estoy enfermo, que me dé plata cuando tengo problemas económicos, una deidad que me solucione mi matrimonio, una deidad que de alguna otra forma me solucione mis problemas con mis hijos. Todos anhelamos eso. Pero ese no es el Dios de la Biblia. Todos queremos completar nuestra vida de alguna forma y llenar una parte del pastel de nuestros objetivos y nuestras metas. Pero ese no es el Dios de la Biblia. Ese puede ser un ídolo al que estás adorando. Dios es todo o nada. Todo o nada. Hermanos, podríamos pensar que los ídolos son solo de madera, bronce y oro, pero según Colosenses dice: consideren sus miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, a la impureza, a las pasiones, a los malos deseos y a la avaricia, que es idolatría. Eso quiere decir que hasta si soy avaro, soy un idólatra. Wow, no hay forma de escapar de esto. Hermano, probablemente llegas en la noche a tu computadora y prendes páginas que no debes ver y estás adorando una y otra vez a un ídolo en tu propia casa. Estás dedicando tiempo e importancia a un pecado. Hermanos, tal vez no vives en Pérgamo, pero tu casa es un templo a tu ego. Esto lo hice yo. Esto es mío, me lo gané yo. Probablemente no vives en Pérgamo, pero puede ser que tu familia sea tu templo, lo que te da plenitud social. Puede ser que no vivas en Pérgamo, pero tu negocio, tu dinero y tu trabajo es un ídolo al que debes mantener con fuego todos los días. Porque si no, ¿qué pasará de ti? No dependes de eso, dependes de Dios. El dinero, la autorrealización es un ídolo que todos en nuestra generación buscamos. Todos buscamos mejores puestos de trabajo, mejores condiciones económicas. No está mal. Pero cuando eso es lo único que persigues por debajo de Cristo, estás idolatrándote a ti mismo. Es pecado, es Pérgamo en Heredia. Y si vives en Alajuela o en San José, es Pérgamo en San José o en Alajuela. Querido hermano, la idolatría está en tu corazón. Vean qué interesante, porque si tomamos esto de Pérgamo y vemos a Job, tal vez Satanás no tiene permiso para hacer nada porque Dios es el Rey y Señor, pero intentará distraerte con cosas que parecen buenas, pero no lo son. Satanás no se opondrá, y eso me encanta, porque a veces decimos el trono de Satanás y nos imaginamos fantasmas y cosas moviéndose. No. El trono de Satanás es que él está ahí diciéndote: mira, toma esto, vas a ser feliz con esto. Hermanos, tu carrera, tu trabajo, tu familia, tu dinero, tus cuentas bancarias, tu salud puede ser el ídolo al que adoras. Y puede ser, escúcheme acá, metafóricamente hablando, puede ser que estés participando de los mismos ídolos del mundo y comiendo cosas sacrificadas a los ídolos, invirtiendo tu tiempo en cosas solo para tu ego. Y termina la exhortación diciendo: así que tú también tienes algunos de los que de la misma manera mantienen la doctrina de los liconaditas. Pero iglesia, ¿qué estás haciendo? Han aguantado la persecución y mantienen el pecado tranquilo ahí. ¿Qué es más difícil, iglesia? No es posible que sea más difícil decirle no al pecado que perder tu vida. Jesús mismo está diciendo esto. Iglesia, por favor, despierta. Han despreciado su vida, pero siguen escondiendo los ídolos. Despierta, iglesia.
Estos nicolaitas probablemente al unirlos con la doctrina de Balaam tenían la misma idea: decirle a los creyentes que no importa, forniquen y vayan a fiestas para paganos, no pasará nada. Y la respuesta de Jesús ante esta exhortación sería: arrepiéntete, arrepiéntete. Hermano, lo he dicho varias veces. Ya en las iglesias no se habla de pecado ni de arrepentimiento, y la base de nuestra justificación por la fe es arrepentirnos de nuestro pecado. Hoy es más fácil hablar de otras cosas, contar un par de chistes y que la gente salga contenta. Hoy estuvo muy bonita la música, hoy estuvo bien chistoso todo, vámonos para la casa. No quiero que salgas así. Es más, si no quieres volver a entrar, no entres. Quiero que salgas diciendo: Jesús, eres mi Señor y me arrepiento de mi maldad, pero sé que tu misericordia es tan grande, tan increíble, que puedes perdonar aún mis ídolos escondidos que tengo ahí atrás. Arrepiéntete, porque si no vendré a ti, y si eres parte de ellos, te destruiré o pelearé contra ellos con la espada de mi boca, el juicio. Hermano, ¿quieres saber si tienes un ídolo? Respóndete estas 4 preguntas. ¿A quién admiras o alabas? ¿A quién felicitas más? ¿A quién agradeces más? ¿Tu esposa, tu familia, tus hijos o a Dios? ¿Quiénes en tu vida, oigan esta pregunta, quiénes reciben más elogio? ¿El delantero del equipo X o Dios? ¿Quiénes reciben más elogio, más grito, más algarabía? ¿El partido de fútbol o Jesucristo? Tus hijos, las metas cumplidas, ¿qué te da más alegría? ¿Eso o Jesús? Lo que te dé más alegría por encima de Jesús es un ídolo al que debes arrancar de tu casa. Punto número 2, pregunta número 2. ¿En quién confías más? ¿En que no te echen del trabajo, en tus cuentas bancarias, en tu negocio o en Jesucristo que te sostiene? ¿En qué confías más? ¿Confías más en los médicos, en las compañías de seguro, en los medicamentos recetados? Que sí, todo eso es bueno. Si alguien tiene una dolencia, vaya corriendo al hospital. Pero ¿confías más en ese diagnóstico o en lo que Dios hará por medio de ese diagnóstico? ¿En qué confías más? Punto número 3. ¿Dónde buscas las respuestas? ¿Dónde buscas más respuestas? Eso hablará del ídolo que adoras también. ¿Dónde está tu fuente de conocimiento? Tu fuente de verdad. Si está en internet, en Google, en la inteligencia artificial. ¿Dónde buscas las respuestas? ¿En Dios o en un conocimiento banal? ¿Qué es lo que más haces? ¿Comer, trabajo, televisión, teléfono? ¿Qué es lo que más haces? ¿Dónde inviertes más tiempo? ¿Y a quién le agradeces más? ¿Para quién son tus buenos días? Cada vez que llega la quincena y, uy, sí llegó, gracias a Dios. Ese es un Dios manipulado. Ese es un Dios que no existe. Gracias Dios porque me permites tener salud y por medio de la obra de mis manos puedo glorificarte y trabajar con excelencia. Y si recibo remuneración es para tu gloria, no es para mi gloria. Y entiendo que todo lo que recibo es tuyo, no mío. Eso es un verdadero trabajador para el evangelio, no al revés. Y cuando Jesús dice arrepiéntete, termina con una gran promesa. Y sé que los que vienen con nosotros saben que muchas veces y siempre vamos a atacar el corazón pecaminoso humano, pero termina con una gran promesa, muy difícil de interpretar, pero una gran promesa. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
al vencedor. Recuerden que este es un vocabulario típico de capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis. El vencedor, el que persevera, el que aguanta hasta el final. El vencedor le daré el maná escondido y le daré una piedrecita blanca y grabado en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. Ahora, no te pienso explicar, ni mucho menos hablar de todas las interpretaciones sobre este maná escondido y esta piedrecita blanca. Pero sí puedo darte a entender lo que representa en el corazón de Juan para la iglesia. Hermanos, para algunos el maná escondido es este maná que se dio al pueblo de Israel y después Juan llama a Jesús el maná, el verdadero maná. Es por eso que para algunos ese maná es Jesús mismo, que volverá y estará con su pueblo. Qué increíble promesa. Yo me inclino más por una interpretación contextual. Había una tradición judía muy interesante que se lee en el libro de Macabeos. Macabeos es apócrifo, ¿verdad? Por aquello, para que quede eso claro. Se lee en el libro de Macabeos, pero Macabeos tiene una rica historia de tradición judía. Y hay una tradición judía muy interesante. Se cree, o ellos afirmaban, es en ese tiempo donde ellos están esperando al Mesías, ¿verdad? Se cree que cuando el maná estaba en el arca del pacto, ¿se acuerdan? El arca del pacto, ahí estaba el maná. Entonces, los judíos creían que cuando conquistaron y cuando destruyeron el templo, Jeremías ocultó el arca del pacto y ocultó lo que estaba dentro, ocultó el maná. Entonces la tradición o la perspectiva mesiánica de ellos era que cuando volviera el Mesías, él descubriría esos elementos. Ahora sabemos que esos elementos ya son Jesús, pero la idea acá es que cuando Él venga realmente será la recompensa y Él dará lo que era para su pueblo nada más, lo dará a nosotros. Lo que está queriendo decir aquí es, hermanos, el Mesías volverá, cumplirá su promesa y ustedes tendrán las bendiciones ocultas y serán manifestadas en su segunda venida. Y en cuanto a la piedra blanca, la piedrecita blanca, algunos afirman que son las piedrecitas del pectoral del sumo sacerdote. Pero nuevamente me inclino por una teoría más contextual, ya que muchos de los templos eran griegos o tenían una gran influencia griega. Y me inclino porque al atleta que ganaba en los juegos griegos se le daba un galardón que era una piedrecita blanca. ¿Y saben qué significaba esa piedrecita blanca? El pase a la invitación de la fiesta o celebración de honor para los vencedores atletas. ¡Wow! ¿Qué está diciendo aquí Dios? Jesús está diciendo, sí, hay idolatría. Sí, están sucumbiendo ante Satanás, pero hay oportunidad. Arrepiéntete. Y si te arrepientes y perseveras hasta el final, te daré mis promesas y serás invitado a la gran fiesta donde los vencedores celebrarán con el más grande vencedor, que es Jesucristo nuestro Señor. Y en esa piedrecita tendrás un nombre nuevo, con esa idea de que cuando Jesús conocía a alguien o le decía a Simón, ahora te llamas Pedro, con esa idea de que Él te conoce, te ha llamado, te ha escogido y te ha traído a Él. Y eres pertenencia de Él. Y no importa lo que venga, tienes tu futuro asegurado. Wow. Hermano, ¿quieres ser parte de esta fiesta para los vencedores? ¿Quieres ser parte de esta fiesta para los vencedores que perseveran? ¿Quieres tener este pase especial que es la metáfora de esta piedrecita? Este pase especial a la cena y el banquete de los vencedores. ¿Qué tienes que hacer? Arrepiéntete. Eso es todo. No tienes que llorar, caer para atrás, no tienes que hacer nada, solo arrepiéntete de tus pecados. Acércase a Jesucristo. Pide perdón. Ve a tu casa y destruye los ídolos que tienes ahí. Entra a tu corazón y arranca los ídolos. El dinero, la estabilidad, la pornografía, el negocio. Saca los ídolos y destruyelos a los pies del maestro.
y que la palabra de Dios sea la que destruya con poder esos ídolos y seas libre de cualquier condenación. Porque si estamos con Él, ¿quién contra nosotros? Pongámonos de pie para orar. Padre celestial, soberano y glorioso Dios, te pedimos que nos perdones